Bien, ahora analizaremos las fosas extracraneales, es decir, las fosas que quedan por fuera de la cavidad craneal. Entonces son externas a la cavidad craneal. Porque ya habíamos estudiado que dentro de la cavidad craneal había la fosa craneal anterior, media y posterior que forman lo que sería propiamente la base del cráneo. De estas fosas que quedan fuera de la cavidad craneal tenemos la fosa temporal, la infratemporal y la fosa pterigo-palatina, que es la más pequeña, pero no por ser la más pequeña deja de ser importante esta fosa pterigo-palatina. Si empezamos con la fosa temporal, esta fosa temporal la vamos a estudiar en la norma lateral del cráneo. Entonces aquí tendríamos la norma lateral del cráneo. En la porción anterior aquí los huesos nasales, la maxila y aquí sería la cavidad orbitaria con la mastoides y proceso estiloides. Aquí vamos a dibujar lo que sería el arco cigomático. Entonces vamos a encontrar que la fosa temporal se observa en la cara lateral del cráneo y hacia arriba va a estar limitado por las líneas temporales, la línea temporal superior y abajo estaría la línea temporal inferior. Entonces esos son los límites superiores de esta fosa temporal, estas líneas temporales que se extienden desde aquí, desde el proceso cigomático del frontal hasta atrás a lo que sería donde se encuentra la cresta supramastoidea, que se continúa con el meato auditivo externo, que está en la cresta supramastoidea arriba de la mastoides. Hacia abajo el límite lo va a formar una pequeña cresta, que es la cresta infratemporal del ala mayor del esfenoides, que es exactamente donde el ala mayor del esfenoides, de tener su porción vertical, el ala mayor del esfenoides para formar aquí el terion, y hacia abajo se continúa su porción horizontal del ala mayor del esfenoides. Ahí se encuentra esta pequeña cresta infratemporal como límite inferior de esta fosa temporal, que pasa más o menos al nivel donde estaría el borde inferior del arco cigomático. Entonces el arco cigomático, su borde inferior, también representa el límite inferior de esta fosa temporal. Lateralmente estaría el arco cigomático y la aponeurosis, ¿sí?, o la fascia temporal, que se inserta en la línea temporal superior, y hacia abajo la describíamos que se inserta en el borde superior del arco cigomático. Esos serían los límites laterales de esta fosa temporal, entonces la fascia temporal y el arco cigomático. Medialmente encontraríamos lo que sería la escama del temporal junto con las alas mayores del esfenoides y la cara posterior de lo que sería el hueso malar o cigomático. Este hueso malar o cigomático también limita hacia adelante esta fosa temporal. ¿Qué contenidos tenemos en la fosa temporal? Vamos a observar que principalmente está ocupado por el músculo temporal, que ya lo habíamos descrito, que se inserta aquí en la escama del temporal y en la cara profunda de la fascia temporal, y que pasa a través de la fosa temporal medial al arco cigomático para insertarse en el proceso coronoides de la rama de la mandíbula. Aquí tendríamos el cóndilo mandibular y aquí el proceso coronoides donde llega a insertarse el músculo temporal, que es el principal elemento que se aloja en la fosa temporal. Profundo al músculo temporal, dentro de la fosa temporal se encuentran las arterias temporales, anterior, media y posterior, que también se localizan en esta fosa temporal. Esta fosa temporal hacia abajo, ¿sí?, vemos que hacia abajo y lateralmente se va a relacionar con el músculo macetero, que va del arco cigomático hacia la rama de la mandíbula. Mientras que esta misma fosa temporal hacia abajo, pero medialmente, se va a continuar con la siguiente fosa que vamos a estudiar, que es la fosa infratemporal.
Entonces la fosa infratemporal hacia arriba se continúa con la fosa temporal. Entonces vamos a estudiar esta fosa infratemporal. Vamos a hacer una vista posterior de esta zona por atrás de la maxila y medial a la rama de la mandíbula. Esquemáticamente pondríamos el dorso de la silla turca con las clinoides posteriores y el sitio donde se corta la unión entre el cuerpo del esfenoides y el proceso basilar del occipital, que se continúa con él. Forma parte del clivus en la cara endocraniana. Aquí en la cara inferior del cuerpo del esfenoides estarían los procesos pterigoides con su lámina lateral y su lámina medial. Vamos a poner el del lado derecho con su lámina medial y su lámina lateral. Como referencia aquí tendríamos el vómer articulándose con la cara inferior del cuerpo del esfenoides y la porción horizontal del hueso palatino para formar las guanas que comunican las cavidades nasales con la nasofaringe. A los lados del cuerpo del esfenoides pondríamos las alas mayores del esfenoides de uno y de otro lado, que habíamos descrito en las inserciones de los músculos pterigoideos medial y lateral. Si seguimos con esta vista posterior del cráneo, tendríamos aquí la cabeza y el cuello de la mandíbula, el proceso coronoides, y la cara profunda de la rama de la mandíbula continuándose con el cuerpo de la mandíbula, que en el borde superior presenta el borde alveolar. Como estamos viendo la cara profunda de la mandíbula, tendríamos aquí el proceso de la língula y aquí el inicio del conducto mandibular, ¿sí?, que va a terminar a nivel del agujero mental o mentoniano en el cuerpo de la mandíbula. Entonces, esta sería la fosa infratemporal. Entonces, la fosa infratemporal va a estar limitada lateralmente por la rama de la mandíbula, por la cara o superficie profunda de la rama de la mandíbula. Medialmente, si cortamos lo que sería aquí la rama de la mandíbula y colocamos otra vez lo que sería la norma lateral del cráneo, tendríamos aquí el cuerpo de la mandíbula y vamos a cortar la rama de la mandíbula para que podamos observar la profundidad de la fosa temporal. Entonces cortamos la rama de la mandíbula y vemos la profundidad de la fosa infratemporal. Y entonces en el fondo de la fosa infratemporal puedo observar, ¿sí?, parte de los procesos pterigoides, lo que sería la superficie, ¿sí?, lateral de la lámina lateral del proceso pterigoides, es decir, esta zona que estaría aquí sería la superficie lateral de la lámina lateral del proceso pterigoides. Entonces, este sería el límite, este proceso pterigoideo sería el límite medial de la fosa infratemporal. Hacia arriba, esta fosa infratemporal lo van a limitar el ala mayor del esfenoides junto con la escama del temporal que se está articulando con esta ala mayor del esfenoides. Entonces, más la escama del temporal están formando el techo de la fosa infratemporal. El otro límite óseo sería la pared anterior. Entonces, la pared anterior va a corresponder a lo que sería la superficie posterior del cuerpo de la maxila. Entonces, la maxila va a limitar hacia adelante esta fosa infratemporal. En el fondo de la fosa infratemporal, ¿sí?, medialmente, aquí si nos vamos por delante del proceso pterigoides, vamos a llegar a lo que sería la otra fosa, que es la fosa pterigo-palatina, pasando a través de la fisura pterigo-maxilar que vamos a estudiar posteriormente aquí, la fosa pterigo-palatina. Para concluir con esta fosa infratemporal tendríamos que describir sus límites y entonces vemos más bien sus elementos que están en su interior. Ya habíamos descrito, aquí estaría el músculo pterigoideo medial con su cabeza profunda y su cabeza superficial, ¿sí?, que llegan aquí al nivel del gonion
en la cara profunda de la mandíbula. Sería el pterigoideo medial y también el pterigoideo lateral con su cabeza superior y su cabeza inferior, cabeza superior en las alas mayores del esfenoides y su cabeza inferior en el proceso pterigoides para llegar a la cápsula articular de la articulación temporomandibular, al disco intraarticular y al cuello de la cabeza de la mandíbula. Estos son los dos músculos que encontramos en la fosa infratemporal. Aquí también va a estar el paso de una arteria, ¿sí?, que es rama terminal de la carótida externa, que es la arteria maxilar. Arteria maxilar que proviene de la carótida externa. Cuando la carótida externa se introduce a la parótida, ¿sí?, esta carótida externa se mete a la glándula parótida y cuando pasa exactamente, está por atrás del cuello, de la cabeza de la mandíbula, se divide en la arteria temporal superficial, que se va a ir sobre el arco cigomático y es la arteria que podemos palpar por delante del conducto auditivo externo, y una arteria que se dirige medialmente, profundamente, a la fosa infratemporal y que pasa por atrás del cuello, de la cabeza de la mandíbula, y de ahí pasa, ¿sí?, va corriendo sobre la fosa infratemporal, y cuando llega al fondo de la fosa infratemporal, esta arteria maxilar se va a introducir, ¿sí?, a la fosa pterigopalatina a través de esta pequeña hendidura, que es la hendidura o la fisura pterigomaxilar. Y a esta arteria maxilar, dentro de la fosa pterigopalatina, da su rama terminal, que es la arteria esfenopalatina, que se va a introducir al agujero pterigopalatino para llegar a las cavidades nasales. ¿Qué otros elementos están aquí en la fosa infratemporal? Aquí, donde se originan las alas mayores del esfenoides, del cuerpo del esfenoides, encontramos dos orificios, el agujero oval y lateral a este el agujero espinoso. Por el agujero oval pasa la rama mandibular del trigémino y entonces llega a la fosa infratemporal, y aquí se divide en un tronco anterior y un tronco posterior, del cual nacen las ramas del nervio mandibular, como es el nervio bucal o el nervio dentario inferior. Y por otro lado, por la arteria, por el agujero espinoso, está pasando el paquete meningio medio, donde encontramos la arteria meningia media, que proviene de la misma arteria maxilar que estábamos mencionando hace rato. Entonces, la arteria meningia media y el nervio mandibular, ¿sí?, al cual se le pega un pequeño ganglio, ¿sí?, parasimpático, que es el ganglio óptico, que es donde nacen las fibras postganglionarias parasimpáticas que vienen del nervio glosofaringeo para inervar a la glándula parótida. Entonces, otro pequeño ganglio que se encuentra en esta fosa infratemporal, ganglio óptico pegado al nervio mandibular, y es un ganglio parasimpático. De esa forma ya podemos ahora estudiar la fosa pterigopalatina. Entonces vamos a hacer un acercamiento de esta zona que describíamos en el fondo de la fosa infratemporal. Entonces tendríamos aquí lo que sería la maxila con la espina nasal, la apertura piriforme, los huesos nasales y parte del borde de la órbita. Y aquí en el fondo tendríamos los procesos pterigoides, el proceso pterigoides, y que hacia adelante estos procesos pterigoides van a limitar una pequeña hendidura, que es la fisura pterigomaxilar. Entonces, la fisura pterigomaxilar se encuentra limitada hacia atrás por el proceso pterigoides y hacia adelante por la superficie posterior de la maxila. De esa forma podemos introducirnos a esta pequeña fosita, que es la fosa pterigopalatina, que se describe que tiene la forma de una gota invertida, como si fuera una gota de agua, pero invertida. ¿Cuáles van a ser los límites de esta fosa pterigopalatina? Aquí podemos ir estudiando sus límites. Vamos a tener que en su porción anterior se encuentra la superficie posterior de la maxila. El límite posterior sería el proceso
pterigoides que se están uniendo hacia adelante. Las dos láminas del proceso pterigoides se unen y hacia atrás están separados y limitan esta pequeña fosa, que es la fosa pterigoidea, que hacia arriba presenta una pequeña depresión, que es lo que se denomina la fosa escafoidea, que no es más que la porción superior de esta fosa pterigoidea. Entonces, estas dos láminas del proceso pterigoides hacia adelante se unen y van a limitar en sentido posterior esta fosa pterigopalatina. Hacia arriba lo van a estar limitando parte del esfenoides, propiamente el origen de las alas mayores del esfenoides uniéndose al cuerpo del esfenoides. Serían estructuras que están limitando hacia arriba esta fosa pterigopalatina, el ala mayor del esfenoides uniéndose al cuerpo del esfenoides. Medialmente se encuentra la porción vertical del hueso palatino. Entonces, medialmente, la porción vertical del hueso palatino. Si recordamos el dibujito de cubista de lo que era el cuerpo de la maxila, con su cara superior y su cara medial. Entonces, la maxila del lado derecho, y aquí estaría su cara medial, su cara posterior y el piso. Ya habíamos descrito aquí el proceso cigomático de la maxila, que se une, se articula con el hueso cigomático, y aquí habíamos puesto el proceso frontal de la maxila. Y aquí, horizontalmente, dirigiéndose a la línea media, el proceso palatino de la maxila, que se articula con el otro proceso palatino de la maxila, y aquí tendríamos la otra maxila, el cuerpo de la maxila. Esto lo habíamos escrito en los huesos faciales. Entonces aquí estaría la unión con el otro proceso palatino. Y aquí teníamos el borde alveolar superior, que está formado por las maxilas. Y este proceso palatino de la maxila, hacia atrás, se articula con la porción horizontal del hueso palatino, que hacia arriba presenta su porción vertical del palatino. Quiere decir que aquí vendría la porción vertical del palatino, y acá atrás estaría el cuerpo del esfenoides, ¿sí?, con la silla turca y el dorso de la silla turca. Y de la cara inferior del cuerpo del esfenoides, saliendo hacia abajo, lo que serían los procesos pterigoides desde un lado, y aquí vendría el del otro lado. Quiere decir que aquí atrás estarían las cuanas, y aquí adelante no vamos a dibujar, estaría adelante del cuerpo del esfenoides, estaría el etmoides, ¿no?, que ya hemos descrito en forma de una balanza con la crista Galli. Aquí abajo la lámina perpendicular del etmoides, las masas laterales del etmoides, aquí con la lámina papirácea, porque aquí se encontraría la pared medial de la órbita, y acá abajo vendría el vómer. Entonces aquí lo interesante es ver que esta porción, la porción vertical del hueso palatino, que ya hemos dicho que tiene forma de una letra L, ¿sí?, esta porción vertical de la L, se encuentra entre la maxila y los procesos pterigoides, y que ahorita estamos entrando por aquí lateralmente, ¿sí?, por atrás de la maxila, caemos entre el proceso pterigoides, y en el fondo estaría la porción vertical del hueso palatino. Entonces, en este fondo estaría la porción vertical del palatino. Quiere decir que si rompemos aquí la porción vertical del palatino, caeríamos hacia las cavidades nasales. De hecho, aquí vamos a observar un pequeño orificio, que es el orificio pterigopalatino, donde se introduce la arteria esfenopalatina, rama terminal de la arteria maxilar. Muy bien. Entonces, ya una vez que tenemos identificado los límites de la fosa pterigopalatina, vamos a observar que esta fosa pterigopalatina es pequeña, pero tiene comunicaciones con gran parte de estructuras extracraneales e intracraneales. De esa forma vamos a tener que en su pared posterior van a estar desembocando hacia arriba y atrás, va a estar desembocando un orificio, que es el foramen redondo. Entonces el foramen redondo
está desembocando en la fosa pterygopalatina en su pared posterior, en su extremo superior. Recordemos que el foramen redondo se encuentra en las alas mayores del esfenoides, muy cerca de su origen en el cuerpo del esfenoides, y se encuentra en un sentido vertical este orificio, y que va a desembocar a la porción postero superior de la fosa pterygopalatina, y es donde va a pasar la rama maxilar del trigémino, 5.2. Inmediatamente por abajo de este pequeño foramen redondo se encuentra un pequeño canal, que está exactamente donde se fijan los procesos pterigoides a la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Es decir, si lo vemos en una vista posterior, este canal vendría exactamente en este punto, donde se une el proceso pterigoides con el cuerpo del esfenoides, que es el canal pterigoideo. Este canal pterigoideo da paso al nervio del canal pterigoideo, que antes se denominaba nervio vidiano. ¿Sí? Es el nervio del canal pterigoideo, antes se denominaba nervio vidiano, que se abre paso hacia adelante y desemboca también en la pared posterior y en su extremo superior de la fosa pterygopalatina. Ahora, si nos introducimos por este pequeño canal del nervio pterigoideo, ¿sí?, hacia atrás llegaríamos hacia el foramen lacerum. Entonces recordemos, en la base del cráneo vamos a dibujar en la fosa craneal media los procesos en la porción más de esta porción petrosa del temporal, y que tenía su borde superior que limitaba la fosa craneal media de la fosa craneal posterior. Ese sería el borde superior de la porción petrosa del temporal o del peñasco del temporal. Aquí sería el vértice del temporal, de la roca del temporal, que se relaciona con el dorso de la silla turca. Aquí esquemáticamente tendríamos la silla turca, y a los lados de la silla turca los canales de los senos cavernosos, donde va pasando la carótida interna. Recordemos aquí el agujero lacerum, aquí entre las alas mayores del esfenoides y la porción petrosa del temporal, y más hacia adelante en las alas mayores del esfenoides el agujero oval y el agujero espinoso, que los habíamos descrito aquí en las alas mayores del esfenoides, donde pasa el nervio mandibular y la arteria meningia media. Aquí sería la cara antero superior del peñasco, donde encontramos la fosita para el ganglio del trigémino, la fosita de Gasser, y más lateralmente aquí estaría la eminencia arcuata, que se relaciona con el canal semicircular anterior, y más lateralmente el techo de la caja del tímpano, el tegmen tímpani. Entonces estamos en la cara antero superior del peñasco, en el piso medio. Y aquí hemos descrito dos pequeños hiatos de unos conductos, ¿sí? Aquí vendría el hiato del conducto del surco del nervio petroso mayor, que se va así antero-medial, y lateral a este el surco, el canal y el pequeño hiato del nervio petroso menor. Entonces aquí viene el hiato del nervio petroso mayor y aquí el del petroso menor, ¿sí? El nervio petroso mayor proviene del nervio facial. Recordemos que el nervio facial se localiza en el interior del peñasco. Aquí tendríamos como referencia en la fosa craneal posterior el meato auditivo interno, donde se mete el facial junto con el vestíbulo coclear. Entonces el nervio facial, en el fondo del conducto auditivo interno, se va a meter en el acueducto del facial. Y ya dentro del acueducto del facial, el nervio facial presenta su ganglio geniculado, o rodilla externa del facial.
Y de este ganglio geniculado se origina un nervio, que es el nervio petroso mayor. Y este nervio petroso mayor sale del peñasco a través de su pequeño hiato y canal, que es el canal del nervio petroso mayor. Y de ahí se va a dirigir hacia el foramen lacerum. Recordemos que en el foramen lacerum se encuentra en su interior la carótida interna, ¿sí?, que viene del conducto carotidio que está dentro del peñasco. Y también aquí en el agujero lacerum habíamos descrito que se encuentra el cartílago de la tuba auditiva, es decir, la porción cartilaginosa de la tuba auditiva. Entonces, este nervio petroso mayor se va a introducir a este agujero lacerum inmediatamente por abajo de la carótida interna, y de ahí va a salir del cráneo para dirigirse hacia abajo y adelante para introducirse en el canal pterigoideo, ¿sí? Entonces aquí atrás de las alas mayores del esfenoides es donde vendría el peñasco, y entre los dos estaría el agujero lacerum, y de ahí pasa este pequeño nervio petroso mayor para dirigirse hacia abajo y adelante para introducirse al conducto pterigoideo y llegar a la fosa pterigo-palatina. Antes de que llegue a este conducto pterigoideo, al nervio petroso mayor se le une el nervio petroso profundo. Y entre los dos forman propiamente el nervio del canal pterigoideo, antes llamado nervio vidiano. Este nervio petroso profundo proviene del plexo carotidio simpático que va acompañando, ¿sí?, a la carótida interna. Entonces la carótida interna entra al cráneo acompañada por un plexo carotidio simpático que lleva sobre todo fibras postganglionares simpáticas que provienen del ganglio cervical superior, del ganglio simpático cervical superior. Nacen fibras postganglionares simpáticas que forman el plexo carotidio, y fibritas de este van a formar el nervio petroso profundo, que se va a unir al petroso mayor para formar el nervio, ¿sí?, del canal pterigoideo. A su vez hay que recordar que el nervio petroso mayor